La niebla de la mañana aún se aferraba a los árboles cuando David escuchó el sonido. Al principio era débil, solo el susurro de las hojas, pero no era natural. El viento no soplaba en esa dirección. Lo escuchó moverse, algo en el bosque, más allá de donde su pequeña cabaña debería estar tranquila. Sus dedos apretaron con fuerza la taza de café mientras se paraba junto a la ventana, frunciendo el ceño. No fue hasta que salió al exterior, pisando la nieve cubriendo el suelo, que la sensación se volvió más fría. El aire estaba mordaz, el silencio tan espeso que presionaba contra su pecho. Las huellas fueron el primer signo de que algo estaba terriblemente mal. No eran de un vecino ni de un animal. Venían del bosque, llevaban directamente a su camioneta y luego regresaban, sin giros, sin sonido. Solo la suave presión de los pies descalzos sobre la tierra congelada. Se detuvo un largo momento. Una profunda sensación de terror llenó el hueco de su estómago. Algo no estaba bien. No, había estado solo por mucho tiempo, pero sentía que algo desconocido se había asentado en el bosque, esperando, observando. Se lo mencionó a Jenna, su prometida, pero su respuesta fue tranquila, incluso despectiva. No creía en las supersticiones que David a veces dejaba escapar en conversación. Ella no había escuchado el susurro. Para ella no era más que el viento o quizás un animal perdido, pero el miedo seguía devorándolo. La nieve todavía guardaba esas huellas descalzas al día siguiente y aparecieron más. Llevaban hasta su cobertizo, donde habían desaparecido algunas de sus herramientas. Era como si el intruso, quien quiera que fuera, supiera exactamente a dónde ir, exactamente qué llevarse. El viento comenzó a arremeter con más fuerza la tercera noche, y la sensación de ser observado se intensificó. David y Theo, su amigo de la infancia, se adentraron en el bosque, armados con rifles y un visor térmico, preparados para cualquier cosa. La luna solo ofrecía una pálida luz, y el bosque parecía cerrarse a su alrededor como un laberinto de sombras. A medida que avanzaban, las huellas aumentaban y comenzaban a dividirse. 2 rastros, luego 3. Alguien los estaba evadiendo. David sintió una incomodidad que subía por su columna vertebral mientras Theo, escaneando a través del visor térmico, le hizo una señal para que se detuviera. Adelante, entre las sombras, David vio movimiento, figuras en la distancia. No encajaban allí, no debían estar allí. Eran desnudas, encorvadas y comían algo, aunque David no podía distinguir qué. Su corazón latía fuertemente en su pecho. Las figuras eran fantasmales en el visor, sus formas cambiando, y luego se movieron. La mano temblorosa de Theo apartó su rifle. Necesitamos irnos, ahora. Pero David no podía apartar la vista. Era como si algo en el bosque lo atrajera, lo empujara hacia adelante para confrontarlo, pero sus pies no se movían. Las figuras, grotescas, deformes, levantaron a las más pequeñas como si fueran niños, no humanas, no nada familiar. El aire se volvió más frío y parecía como si el propio bosque estuviera intentando tragarlos. Después de lo que pareció ser una eternidad, los dos lograron regresar a la casa, temblando, exhaustos y aterrados. La policía no encontró nada al día siguiente. No creyeron el relato de David. Buscaron durante algunas horas, encontraron solo huellas dispersas y luego se fueron. El terror no terminó ahí. Semanas después, las pesadillas comenzaron. El bosque no los había dejado. David empezó a escuchar ruidos por la noche, rasguños en la puerta, pasos suaves en la nieve. Pero no era la nieve lo que llamó su atención, eran los sonidos que seguían. Al principio eran solo susurros, y luego, más siniestros, eran pasos, imitando los suyos. Y entonces un estruendo, algo golpeando la puerta. David se levantó, temblando, y fue hasta la ventana.
Sus ojos buscaron en la oscuridad, pero no había nada más allá de las sombras del bosque. Intentó convencerse de que era solo el viento, pero el miedo no lo dejaba. Por horas, escucharon el sonido proveniente del bosque, pasos arrastrados, como si algo se moviera, pero sin prisa. David trató de llamar a la policía, pero como siempre, la línea estaba muerta. No había comunicación con el mundo exterior. Era como si el bosque hubiera rodeado la casa, aislándolos de cualquier ayuda. A la mañana siguiente, la situación parecía haber empeorado. Los árboles estaban más cerca de la casa, como si el propio bosque estuviera avanzando, invadiendo su propiedad. David no entendía cómo era posible. Nunca había visto el bosque crecer tan rápido, tan agresivamente. Era como si algo invisible estuviera empujando la vegetación, forzándola a invadir la tierra de manera sobrenatural. Al salir a investigar, David vio un nuevo rastro de huellas. Ahora estaban más evidentes, más marcadas. Las figuras de la noche anterior habían dejado un rastro, pero había algo más, una marca en el suelo, profunda, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por allí. Siguió las huellas, a pesar de la voz de alerta en su cabeza, y fue hasta el límite del bosque, donde el camino se volvía más denso y oscuro, y entonces lo vio. No estaba solo. David sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Las huellas se detuvieron en un claro que parecía abandonado, pero sus ojos captaron un destello entre los árboles, un movimiento. No estaba seguro de si lo había visto realmente o si su mente estaba jugándole una mala pasada, pero algo en él le dijo que debía acercarse. La figura, al principio borrosa, se fue aclarando a medida que David avanzaba, aún con cautela. Estaba lejos, pero la sensación de peligro era inconfundible. De repente, la figura se movió, no de una manera humana, sino más bien como una sombra arrastrándose por el suelo. David casi dio un paso atrás, pero algo lo mantenía allí, como si estuviera hipnotizado. No podía entender cómo algo tan extraño podía existir en este mundo. A lo lejos, algo más llamó su atención. Un par de ojos brillantes, casi fosforescentes, observando desde la penumbra. David sintió que el tiempo se había detenido. El miedo lo paralizó por completo, pero una parte de él sabía que debía enfrentarlo. ¿Qué eran esos seres? ¿Qué querían? Pero no tenía respuestas. No aún. En ese instante, el aire se volvió denso, pesado, como si todo alrededor de él estuviera a punto de explotar. El viento dejó de soplar y todo quedó en un inquietante silencio. David sintió la presión sobre su pecho. Respiró con dificultad. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Con el corazón aún latiendo a 1000 por hora, David regresó rápidamente a la casa. Pero al llegar, se dio cuenta de algo aterrador. La puerta estaba abierta. Había algo dentro, algo que no debería estar allí. David paró frente a la puerta abierta, su cuerpo temblando, incapaz de moverse. Cada segundo que pasaba dentro de la casa parecía más largo que él. Anterior, el aire estaba espeso, como si todo a su alrededor se hubiera detenido. El interior de la casa estaba demasiado silencioso, más de lo normal, y la sensación de incomodidad creció al darse cuenta de que algo no estaba bien. Se acercó lentamente, tratando de no hacer ruido. La luz tenue de la lámpara en la sala proyectaba sombras alargadas sobre las paredes, creando figuras distorsionadas que parecían moverse por su cuenta. Cada paso que daba dentro de la casa parecía aumentar el peso sobre su pecho, una presión casi insoportable que lo obligaba a respirar con dificultad. Los sentidos de David estaban al límite, su mente tan alerta que cualquier pequeño sonido le hacía saltar. Casi sin pensarlo, avanzó hacia el pasillo. La puerta de la habitación de Jenna estaba entreabierta y la oscuridad del cuarto lo llamaba. Su corazón latía a un ritmo descontrolado. «Jenna», susurró.
pero la palabra apenas salió de su boca, ahogada por el silencio. No hubo respuesta. La casa parecía. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar un suave crujido proveniente de la cocina. Pensó en huir, salir corriendo, pero algo lo mantenía allí, como si algo lo hubiera atrapado, sujetado firmemente por algo invisible. Con los dedos temblorosos, David se acercó a la cocina. La luz parpadeó una vez, luego dos, y al entrar, vio lo que lo paralizó por completo. En la mesa de la cocina, un objeto extraño descansaba. Una pequeña muñeca, desgastada y sucia, con los ojos desorbitados. De Jenna no era ni de nadie que conociera. No había manera de que estuviera allí. El terror que sentía al ver la muñeca se intensificó cuando notó que estaba mirando directamente hacia él. Era como si estuviera viva. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, y David dio un paso atrás, chocando con la mesa. De repente, la puerta principal se cerró con un golpe seco. El sonido hizo eco por toda la casa, como si la propia estructura estuviera retumbando. La presencia en la casa ya no era algo abstracto, era real, tangible, y ahora estaba atrapado en su interior. Con el alma acelerada, David corrió hacia la puerta de entrada, pero algo lo detuvo. Un susurro, tan suave y frío que parecía venir de dentro de su cabeza. No puedes escapar. David giró rápidamente, pero no había nadie visible al menos, solo el peso del aire que lo rodeaba. No sabía si las figuras que había visto en el bosque estaban dentro de la casa, o si todo esto era producto de su propia mente, destrozada por el miedo. Pero la sensación de que algo lo acechaba no desaparecía. El reloj de la pared comenzó a sonar. Tic-tac, tic-tac, como una cuenta regresiva que marcaba el tiempo que le quedaba. Una vez, dos veces y luego un tercero. Al tercer tic, las luces de la casa parpadearon de nuevo y David vio algo que lo hizo gritar en silencio. De pie en el umbral del pasillo estaba Jenna, pero no era ella. Su rostro, una máscara de terror, estaba distorsionado, sus ojos completamente negros, como dos pozos sin fondo. Su boca se abrió lentamente, como si estuviera a punto de gritar, pero no salió ningún sonido. Solo un vacío, un silencio aterrador. David retrocedió, incapaz de moverse, incapaz de gritar. Estaba congelado. La figura de Jenna, o lo que sea que fuera, avanzó hacia él, sin prisas, sin ninguna emoción en su rostro. Al llegar a su lado, le susurró algo tan bajo que ni siquiera David pudo entenderlo. Y entonces la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. David se quedó allí temblando, con el miedo apoderándose de cada uno de sus movimientos. La muñeca en la mesa seguía allí, mirando hacia él. El reloj seguía su cuenta atrás, pero ahora el silencio era aún más profundo, más pesado. De repente, la puerta de la habitación de Jenna se cerró con un estruendo. David, desesperado, corrió hacia ella, pero cuando la abrió, no había nada. La cama estaba vacía, la casa vacía. No había rastro de lo que había sucedido. Al caminar de regreso hacia el salón, pasos de David se volvieron lentos. Cada sonido parecía amplificado, y cuando se giró, vio una figura en la esquina de la habitación. Solo una sombra, alta, imponente, que lo observaba fijamente. No era humana, no era nada que pudiera describir. El horror se apoderó de él por completo cuando la figura se acercó, sus ojos vacíos y la boca abierta, goteando algo negro que se deslizaba por su rostro. La sombra, lentamente, extendió la mano hacia él, y en ese momento, David comprendió que no estaba solo, nunca lo estuvo.